Buenos días a todas las personas que se conectan a nuestro webinar del día de hoy. Entonces, pues no siendo más, le damos inicio a nuestro webinar de cómo implementar un plan de continuidad de negocio de manera efectiva. Recordemos que hoy nos estará acompañando Andrés Solarte. Él es asesor de gestión de riesgos y de continuidad de negocio, tiene MBA, Magister y es especialista experto en administración de la continuidad del negocio, riesgo operativo y seguridad de la información. Adicional a esto, tiene énfasis en implementación, mantenimiento y actualización, ciberseguridad, protección de datos personales y conocimiento de procesos en todas las áreas operativas y administrativas. Entonces, le vamos a dar paso para que Andrés Solarte nos acompañe. Bueno, buenos días. Bueno, entonces, como lo mencionaba Camila, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Andrés Solarte, soy asesor en gestión de riesgos y continuidad del negocio. Tengo pues una trayectoria y una experiencia respecto de estos temas en diferentes sectores a nivel nacional. Y asimismo pues una formación que me ha permitido poder adquirir esos conocimientos. El día de hoy, pues quiero compartir con ustedes algo muy representativo hoy en día para las organizaciones, como lo es el tema del plan de continuidad del negocio. Entonces, la idea es que alrededor de pues de esta reunión, de esta charla, revisemos con un poco de detalle cuáles son esos aspectos que nos permiten poder enfocarnos y hablar de lo que es el plan de continuidad del negocio y la importancia que hoy en día tiene para las organizaciones, más aún con todo lo que ustedes saben está pasando a nivel mundial y cómo el plan de continuidad del negocio ha hecho que las organizaciones tengan que cambiar, tengan que implementar, tengan que mirar su negocio desde otra perspectiva. Entonces, todas estas cosas harán parte de esta charla y muy importante, aspectos asociados a alineamientos y forma de implementar un plan de continuidad del negocio en las organizaciones. ¿Listo? Entonces, empezamos hablando de lo que es el plan de continuidad del negocio, cómo implementarlo y gestionarlo de manera efectiva. Entonces, aquí quiero hacer como un énfasis en que hoy en día, pues muchas organizaciones tienen su plan de continuidad del negocio, pero digamos que ese plan de continuidad del negocio tiene muchas directrices, tiene muchos componentes y muchos aspectos que hacen que de alguna manera se torne complejo para las organizaciones implementarlo y de la misma forma administrarlo, gestionarlo de forma eficiente. Entonces, un poco lo que quiero es que nos llevemos una idea clara de qué forma debo yo implementar un plan de continuidad del negocio y cómo gestionarlo de una forma más práctica, una forma más sencilla, de una forma que realmente esté cubriendo a toda la organización y que realmente se esté generando conciencia, conocimiento, cultura por parte de las personas que hacen parte de una organización. Entonces, eso es como parte de lo que queremos ver y que nos llevemos una idea más clara de cómo debemos enfocarlo y en qué manera debemos documentarlo, qué se debe tener en cuenta. Todos estos aspectos harán parte de ese foco que queremos llevar a cabo. Listo. Entonces, ¿cuál va a ser la agenda del día de hoy? Entonces, hoy vamos a tener en la agenda, vamos a tener los siguientes aspectos. En nuestra agenda vamos a hablar primero, el plan de continuidad hoy en día. Aquí es bien importante porque no es lo mismo hablar de continuidad hace unos años que hablar hoy en día de continuidad. El enfoque o la evolución que ha tenido el plan de continuidad hoy en día en las diferentes organizaciones, en los diferentes sectores. Vamos a hablar de la estructura de un plan de continuidad del negocio. ¿Cuál es la mejor estructura? ¿Qué se debe tener en cuenta en esa estructura del plan de continuidad del negocio? Pasos para implementar un PCN. Cuando hablamos de PCN, estamos hablando de plan de continuidad del negocio. Entonces, ¿qué pasos se deben tener en cuenta? Hablamos de unas etapas, hablamos de unos aspectos bien importantes para implementarlo en ese mismo orden, en un orden
que permita que la organización realmente lo esté haciendo de manera adecuada. ¿Cómo impacta el COVID-19 el PCN? Entonces, este punto también va a ser muy importante porque quise hacer énfasis en que nos detengamos un poco a analizar lo que estamos viviendo hoy en día, lo que está viviendo el mundo hoy en día, de qué manera está impactando el plan de continuidad del negocio en las organizaciones. Entonces, como detenernos un poco a hacer ese análisis y de qué manera debemos tener en cuenta algunas cosas para el caso de los planes de continuidad debido al COVID-19. ¿Listo? Luego vamos a hablar hacia dónde va el PCN en las organizaciones, o sea, cuál va a ser el futuro, qué esperamos del plan de continuidad alrededor de las organizaciones y finalmente pues una serie de preguntas que ustedes van a realizar y trataremos pues de responderlas, de acercarnos un poco a poder solucionar esas preguntas que ustedes posiblemente van a tener. ¿Listo? Entonces, vamos a dar entonces inicio con la primera parte, que es el plan de continuidad. ¿Listo? Entonces espero que todos me estén escuchando muy bien. En caso de que no escuchen, de que haya algún problema, alguna interferencia, por favor me lo hacen saber. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el primer aspecto. Vamos a hablar del plan de continuidad del negocio. Entonces, el plan de continuidad del negocio, digamos que a raíz de los tiempos, a raíz de la evolución de la tecnología de los negocios, ha tenido una trascendencia bien importante debido a que hoy en día las organizaciones, como lo vemos aquí en esta parte, las organizaciones han tenido que ser resilientes. Entonces, hoy el concepto de continuidad del negocio está muy asociado a la resiliencia. Cuando hablamos resiliencia, estamos hablando de esas capacidades y esas actividades que hacen las organizaciones para poder adaptarse a los entornos, adaptarse a las condiciones de los negocios y de igual manera prevenir esas situaciones que van a presentarse en los entornos. Entonces, este aspecto de resiliencia es totalmente lo que estamos viviendo ahorita, lo que está pasando en los negocios hoy en día, lo que está pasando con el COVID-19, lo que las empresas han tenido que aplicar efectivamente son medidas de resiliencia. Se está probando la resiliencia de las organizaciones, si realmente las organizaciones se están adaptando o no y pueden sobrevivir, ser flexibles a las condiciones que estamos viviendo hoy en día. Entonces, fíjense en la importancia de hablar de la continuidad del negocio como un aspecto de resiliencia. Tiene que obligatoriamente un plan de continuidad del negocio estar inmerso en los aspectos de la resiliencia, porque hoy hablamos mucho de resiliencia organizacional, resiliencia operativa. Entonces es algo donde vemos que las organizaciones deben estar inmersas y deben de pensar en base a la resiliencia. Entonces, ese es un aspecto bien importante cuando hablamos del plan de continuidad. Entonces decimos que las organizaciones hoy en día son más conscientes, claro que sí, son más conscientes y resilientes de la importancia de contar con un plan de continuidad de negocio que sea efectivo y práctico en momentos de crisis. Entonces, quise resaltarles este tema de efectividad y practicidad. ¿Por qué razón? Porque vemos que muchas empresas, muchas organizaciones tienen un plan de continuidad de negocio, pero seguramente ese plan de continuidad de negocio no sirve o no es efectivo cuando se presentan situaciones, cuando se tenga que activar, cuando se presenten eh, contingencias en las cuales se debe activar un plan de continuidad. Por eso aquí el mensaje es muy sencillo. El plan de continuidad del negocio debe verse de manera resiliente, con aspectos de resiliencia, y hay que buscar la forma en que ese plan de continuidad del negocio realmente sea efectivo, que no desgaste a las organizaciones y que sea práctico, que sea fácil de aplicar en momentos de crisis o contingencia. Entonces, como parte de este aspecto, quise colocarles acá unos planteamientos bien importantes. ¿Cómo ha evolucionado el PCN en las organizaciones? Entonces, es importante hacerse ese lineamiento, hacerse ese interrogante, debido a que el plan de continuidad del negocio cada vez va evolucionando más. Entonces, vemos cómo
aspectos internos o externos a las organizaciones han hecho que se tenga que ver esa evolución del plan de continuidad, que el plan de continuidad tenga que evolucionar y que las organizaciones no se pueden quedar atrás, sino que las organizaciones tienen que estar acordes y al día con lo que está pasando en términos de evolución, con los nuevos mercados, con las nuevas tecnologías. Ya no hacemos las cosas tan manuales, ya tenemos procesos automatizados, ya tenemos una gestión de riesgos que permite poder albergar a toda la organización. Muchos aspectos que han hecho que el plan de continuidad evolucione y que no se quede atrás, sino que evolucione. Y si sabemos nosotros y tenemos claro esas evoluciones, pues vamos a tener claridad de cómo implementar un plan de continuidad. Otro lineamiento importante, ¿qué herramientas son útiles para gestionar la continuidad del negocio? Entonces aquí es importante hacernos ese interrogante porque debemos tener en cuenta que hay herramientas que nos ayudan a facilitar la gestión y la administración de un plan de continuidad del negocio. Entonces es importante saber qué herramientas existen y de qué forma las podemos utilizar al interior de las organizaciones. Este siguiente lineamiento, ¿cómo no desgastar la organización con los temas de continuidad del negocio? Un buen interrogante porque lo que pasa es que hoy en día, y lo vemos en muchas organizaciones y la experiencia me ha enseñado eso, y es que muchas organizaciones se desgastan haciendo capacitaciones, se desgastan haciendo información, documentando, haciendo procesos. Entonces, lo que queremos buscar es de qué manera eh, podemos implementar un plan de continuidad del negocio y no desgastar a las organizaciones con los temas de continuidad. Hacer que estos temas sean holísticos, pero que estén integrados, ya lo vamos a ver más adelante, a otros sistemas de gestión que tienen las organizaciones. Entonces el mensaje acá es, oiga, ¿qué hacemos para no desgastar la organización? Porque además todos estos temas de riesgos, de continuidad, de seguridad, todos estos temas se debe generar cultura porque digamos que las personas de la organización no tienen esa cultura y seguramente lo van a ver como un tema pesado, como un tema que seguramente no les aporte, que los esté operativamente desgastando. Entonces, ¿cómo ver esto de tal manera que no desgaste las organizaciones? Será parte de lo que iremos abordando alrededor de esta charla, mirando todos estos temas asociados a continuidad. ¿Listo? Entonces, esta es una introducción para ver de qué manera nosotros vamos a definir esos lineamientos y cómo tenerlos en cuenta alrededor de las organizaciones y de qué manera debemos implementar un plan de continuidad. Entonces vamos a pasar a la siguiente. El plan de continuidad del negocio hoy en día. Les coloqué, digamos, este lineamiento porque pues hay que mirar el plan de continuidad del negocio como lo debemos ver hoy. Entonces, digamos que frente a la definición, creo que para todos ustedes puede ser muy claro y existen muchas definiciones asociadas al tema de continuidad. Yo quise aquí plasmarles una definición muy sencilla dentro de ese foco o de ese mundo de definiciones que tenemos en continuidad y simplemente tenemos que decir pues que el plan de continuidad es un conjunto de actividades, procesos, procedimientos, como lo queramos ver, que realizan las organizaciones con el fin de darle la continuidad a los procesos o servicios críticos, ya vamos a ver esa definición de criticidad, ante la indisponibilidad o falla, protegiendo los intereses de la organización y mitigando los eventos o las fallas. Resaltamos la palabra indisponibilidad, ¿cierto? Porque cuando hablamos en términos de continuidad de negocio, estamos pegándole a ese pilar bien importante asociado a los pilares de seguridad de la información, que es el tema de indisponibilidad. Lo que buscamos con un plan de continuidad de negocio es poder evitar la indisponibilidad o mitigarla de tal manera que si se presenta una indisponibilidad en mi organización, pues yo pueda superar esa indisponibilidad lo más rápido posible y pueda mitigar o disminuir los impactos que puede generar una indisponibilidad o una falla al interior de la organización. Entonces, lo que buscamos aquí con esta definición es el entendimiento de que cuando hablamos de continuidad de negocio, estamos haciendo esas actividades, implementando esos procesos, esos lineamientos, para que ante la disponibilidad podamos superarla rápidamente y podamos evitar impactos que se pueden generar en las organizaciones. Eso es lo que buscamos en términos generales dentro de un mundo de definiciones y que aquí quise traerles una muy sencilla para entenderlo de esa manera y para entender que cuando hablamos de continuidad del negocio, estamos haciendo
un enfoque muy importante en los impactos que puede tener y que eso es lo que tenemos que atacar, evitar que esos impactos se den o que si se dan sean muy mínimos y que en lo más posible evitemos afectar a nuestros clientes, ¿cierto? Que son los que le dan los ingresos a las organizaciones, los que de ellos es que viven las organizaciones. Entonces, lo que buscamos acá es que no se genere esa indisponibilidad y si se genera, mitigar lo más posible esos impactos que se puedan generar. Entonces, aquí vamos a ver que la continuidad del negocio hoy es diferente. Entonces, vemos aquí en esta figura que antes hablábamos de un plan. Años atrás hablábamos de la continuidad del negocio como un plan puntual de un área específica, hablábamos de planes de continuidad. Hoy hablamos de un sistema de gestión. Entonces, aquí estamos haciendo un paralelo entre lo que era antes y lo que es hoy. Antes hablábamos de simplemente un plan, hoy hablamos de un sistema de gestión. Antes hablábamos de actividades específicas, haciendo énfasis en los temas de continuidad. Hoy hablamos de unas etapas, es decir, antes hablábamos de forma muy plana de actividades específicas para darle o recuperar algún componente de tecnología, alguna actividad. Y hoy en día hablamos de etapas de continuidad. Hoy hablamos de el antes, el durante y el después. Hoy hablamos del nivel de preparación, de comunicación, de actividades previas, de actividades post y hablamos del retorno a la normalidad. Entonces, esa es la evolución que ha tenido el plan de continuidad, donde hemos estructurado ya unas etapas, ¿cierto? Unos criterios que me permiten saber, oiga, estoy en normalidad, me tengo que ir a contingencia, me tengo que regresar a la normalidad, ¿qué actividades debo tener en cuenta? Entonces esto es bien importante porque antes simplemente hablábamos como una lista de actividades sin tener en cuenta esas etapas. Entonces vemos cómo ha cambiado el plan de continuidad. Antes hablábamos del plan de contingencia tecnológico, ¿cierto? Y así empezó el tema de continuidad. Hablábamos de planes de continuidad asociados a la tecnología porque de allá empezamos a hablar de continuidad del negocio cuando hablábamos de contingencias tecnológicas. Se me cayó el servidor, se me cayó la base de datos, entonces, ¿qué actividades tengo en cuenta? Hoy en día hablamos de un plan integral porque no es solamente la contingencia tecnológica, sino ya vamos a hablar de temas asociados a hablar de negocio, hablar de comunicaciones, hablar de gestión, hablar de la alta gerencia, hablar de herramientas. Entonces, ese plan de contingencia tecnológico que teníamos antes se ha convertido en un plan integral hoy en día para el tema de continuidad. Y el plan de comunicación. Antes hablábamos de un plan de comunicación para los temas de continuidad asociados a que si tuvimos una falla o una indisponibilidad, teníamos un plan de comunicación. Hoy hablamos de la gestión de crisis, porque la continuidad hoy en día no es solamente comunicarse, sino es comunicarse adecuadamente, administrar las comunicaciones y en este punto gestionar la crisis. Gestionar la crisis es actuar de la forma en que yo estoy mitigando los impactos para la organización de tal manera que no vaya a sufrir un impacto y que las partes interesadas de la organización estén enteradas de lo que está pasando en la organización, pero que no se vayan a ver afectadas por esa situación. Entonces, este tema de gestión de crisis es un tema que tiene tanto de largo como de ancho, si queremos hablar en el tema de continuidad, y aquí simplemente se los voy a mostrar de una forma muy sencilla, porque hoy debemos hablar de gestión de crisis. Hoy ya no hablamos de un plan de comunicaciones como lo veíamos antes, aunque hoy en día tenemos planes de comunicaciones, pero debemos integrarlos con esa gestión de crisis, con ese plan de administración y comunicación de crisis. ¿Listo? Entonces aquí vemos como un paralelo de lo que era hablar antes del tema de continuidad y cómo debemos verlo hoy en día. Y aquí terminamos con esta palabra bien importante, resiliencia organizacional. Todo esto que estamos viendo acá, que hemos hablado acá, está basado en términos de lo que es hablar de la resiliencia organizacional. ¿Listo? Entonces es bien importante que lo tengamos en cuenta en términos de lo que es hablar del plan de continuidad del negocio. Muy bien. Pasemos a la siguiente. La estructura del plan de continuidad del negocio en las organizaciones.
BCP, cuando hablamos de BCP hablamos de Business Continuity Planning, el plan de continuidad del negocio. ¿Listo? La estructura. ¿Qué decimos acá? La estructura organizacional y documental, es decir, cómo debe estar al interior de la organización documentado. El plan de continuidad está definida acorde a qué? Al tamaño de la empresa, a los productos, a los servicios, a las sedes que tiene la organización, a la capacidad económica, porque no va a ser la misma estructura para una organización que tiene mucho dinero para implementar o para presupuesto para continuidad que una empresa que tiene unos activos pequeños, que tiene poca plata. Los recursos disponibles. Hay organizaciones que tienen muchos más recursos que otras, las herramientas tecnológicas, entre otros aspectos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la estructura de continuidad del negocio va a depender mucho de esas herramientas y de esa capacidad económica que tenga la organización. Entonces, aquí les quiero mostrar en términos generales y mínimos, términos básicos, lo que debe tener una estructura de continuidad del negocio al interior de las organizaciones y que de esa manera también se debe enfocar los términos de la documentación, de qué es lo que debo tener yo documentado como parte de un plan de continuidad del negocio. Entonces partimos aquí en primera instancia de un BCM, Business Continuity Management. Aquí estamos hablando de la administración de la continuidad del negocio, en términos de quién administra, en términos de liderazgo, cómo se debe administrar esa continuidad del negocio. Entonces tenemos acá el primer grupo, acá dentro de esta estructura de un plan de continuidad, estamos hablando de un plan de continuidad BCP, de un análisis de impacto al negocio y de unos planes de continuidad operativos. Ese es el primer grupo. Aquí en la mitad de los dos vamos a tener una gestión de riesgos y unas estrategias de continuidad. Y por acá a este lado, a su lado derecho, a mi parte derecha vamos a encontrar el plan de continuidad DRP, el plan de recuperación de desastres y el análisis de impacto a las aplicaciones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esta es la forma en que debemos estructurar un plan de continuidad al interior de las organizaciones. Teniendo un plan de continuidad BCP, que es la parte de negocio, un plan de continuidad DRP, que es la parte tecnológica, y una parte transversal, que es la gestión de riesgos y en términos de las estrategias. Entonces, ya vamos a ver con un poco más de detalles cada uno de estos aspectos que debemos tener en cuenta. Y esto está acompañado, esta administración de la continuidad está acompañado aquí por el plan de emergencias que hace parte vital de una estructura de continuidad y lo vamos a ver acá por parte de los roles que tenemos de continuidad, donde destacamos el rol del líder BCP, el líder DRP que debe tener una organización y el vocero, entre otros aspectos. ¿Listo? Que ya lo vamos a ver con más detalle. Entonces, nos vamos a detener un poco acá para hablar de cada uno de estos, digamos, de esta estructura, de estos componentes que debe tener un plan de continuidad y que de igual manera así deben estar documentados y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces, todo esto que vimos acá respecto de la estructura del plan de continuidad está aquí de manera transversal, protegida, viéndolo de esta manera, por el plan de administración y comunicación de la crisis. Entonces, lo que vemos acá en esta figura es que el plan de administración y comunicación de la crisis debe ser transversal a toda la organización y así lo debemos ver en la manera en que implementamos el plan y lo gestionamos. El plan de administración y comunicación de la crisis cubre a todos los componentes y debe verse de manera transversal a la organización. Y ya vamos a ver cómo este tema se presta para muchas discusiones porque hay empresas que confunden el plan de administración y comunicación de la crisis, que confunden que seguramente no están muy maduros en estos temas y diversas situaciones. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Cuando hablamos del plan de continuidad del negocio de BCP, estamos hablando de esas actividades que hace la organización para poder darle recuperación a sus procesos o servicios críticos desde la parte de negocio, desde la parte operativa. Entonces, todo lo que hace la organización para poder recuperar su organización desde la parte operativa, desde la parte funcional, desde la parte de negocio como tal. Ese es el plan de continuidad BCP y ya lo vamos a ver en qué forma se plasma de acuerdo a los planes con los que cuenta la organización. Un segundo aspecto acá
que es el análisis de impacto al negocio. Creo que muchos de ustedes ya lo conocen, saben que es un análisis de impacto al negocio. Entonces, esa hace parte de esa estructura, el análisis de impacto al negocio, donde yo identifico y determino cuáles son mis procesos y servicios críticos para poder darle lineamiento a las estrategias de continuidad. Entonces, ese análisis de impacto me permite identificar un RTO, un RPO, unos recursos, unos lineamientos que ya lo vamos a ver más adelante, pero hace parte importante del plan de continuidad. Y yo diría que básicamente el análisis de impacto al negocio es como esa columna vertebral del plan de continuidad. Si yo hago bien un análisis de impacto al negocio, seguramente voy a tener un éxito en la implementación y en la gestión del plan de continuidad. Entonces, es bien importante ese análisis de impacto al negocio. ¿Listo? El siguiente aspecto, los planes de continuidad operativo, está muy asociado al plan de continuidad. Los planes de continuidad operativo son esas actividades, esos procedimientos que hace la organización con el fin de poder darle recuperación a la parte operativa, de la organización. Entonces, esos planes de continuidad operativos deben estar en base a cada uno de los procesos que la organización determinó como críticos, y esos planes de continuidad operativos deben ser muy claros en esos lineamientos que deben hacer las personas al interior de la organización para recuperar sus procesos. ¿Listo? Ya vamos a ver un poquito con más detalle. La gestión de riesgos, que la vemos aquí en la mitad. ¿Por qué la coloqué en la mitad? Porque la gestión de riesgos aplica tanto para la parte de BCP como la parte de ERP. Y aquí es muy importante hacer un buen ejercicio de identificación de riesgos de continuidad del negocio para luego generar los controles y hacer una adecuada administración al interior de la organización. Entonces, esa gestión de riesgos, y ya les voy a explicar de qué manera debemos nosotros implementar los riesgos de continuidad, debe ser de forma holística, de forma transversal a la organización, identificando esos aspectos que desde la parte de indisponibilidad pueden afectar a la organización. Entonces, es bien importante. Las estrategias de continuidad, que también lo tenemos en la parte del medio. ¿Por qué? Porque también son estrategias desde la parte operativa como estrategias desde la parte de tecnología. Entonces, esas estrategias se darán como resultado del análisis de impacto al negocio, donde yo determino cómo voy a hacer mi recuperación. Entonces, ya igualmente lo vamos a ver. El plan de continuidad de ERP. Cuando hablamos de ERP, creo que lo tienen ustedes muy claro, estamos hablando de tecnología. El plan de continuidad de ERP, Disaster Recovery Planning, son toda la recuperación tecnológica que hace la organización. Entonces, allí vamos a tener, como lo vemos, un plan de recuperación de desastres, que es la forma en cómo yo voy a recuperar la tecnología de la organización, esos planes asociados a qué debo hacer yo para recuperar mi infraestructura tecnológica desde los diferentes puntos de vista de los diferentes componentes y de acuerdo al escenario que se ha presentado en la organización. Entonces, en estos temas de plan de recuperación de desastre también vemos muchas veces que las empresas lo enfocan de diferente manera, no es claro para la organización de qué manera lo están haciendo, no es descriptivo, porque esto necesita tener la suficiente descripción para que el que lo está ejecutando tenga claridad de qué es lo que debe hacer. Entonces, aquí también encontramos, digamos que muchos temas para mejorar en las organizaciones, ya que algunas organizaciones se complican mucho con este plan de recuperación de desastres y de pronto lo enfocan de otra manera. Entonces, es bien importante. Y el análisis de impacto de aplicaciones, que también es algo que de pronto algunas organizaciones no implementan, pero sí es importante tenerlo en cuenta, porque el análisis de impacto de aplicaciones es lo mismo que estoy haciendo de análisis de impacto al negocio, pero enfocado en el software, en las aplicaciones, en la parte tecnológica de las organizaciones. Por eso es importante tenerlo, ya que el análisis de impacto a las aplicaciones me está informando cuánto me demoro yo recuperando el software, recuperando las aplicaciones de la organización, y eso debe estar alineado con el análisis de impacto al negocio y debe estar enfocado en el RTO y el RPO. Entonces, ese análisis de impacto de aplicaciones me da una visión y me da un entendimiento para poder yo delimitar o definir esos RTO y RPO al interior de la organización. Por eso es importante tenerlo. ¿Listo? Bueno, pasamos a la siguiente. Vamos a hablar entonces de los pasos prácticos, y van a ser pasos donde muy rápidamente les voy a explicar cuáles son esos pasos para implementar un PCN. Esto se hace con el objetivo de que tengamos un poco de claridad
y que si queremos tengamos en cuenta estos lineamientos para poder implementar un plan de continuidad de negocio de una mejor manera, de una manera organizada, que pueda yo tener en cuenta todos esos aspectos para que no vaya de pronto en el camino a encontrarme con cosas que no se tuvo en cuenta y seguramente me va a afectar mi plan de continuidad. Entonces, por eso es importante tener en cuenta estos pasos. Entonces, aquí les hago una breve descripción de lo que son los pasos para implementar un plan de continuidad. El primer paso es la identificación o la gestión de riesgos de continuidad. Luego, el segundo paso es el vía. El tercer paso son las estrategias de continuidad. El cuarto paso son los planes de continuidad. El quinto paso son las pruebas de continuidad. Y el sexto paso son la sensibilización y actualización. Entonces, en estos 6 pasos resumimos la manera como debemos implementar un plan de continuidad y muy seguramente cada uno de ellos tendrá muchas cosas por dentro, muchas cosas que revisar, que tener en cuenta, pero de aquí lo vamos a hacer de una manera muy práctica para que entiendan de qué manera lo vamos a hacer. Aquí colocamos los riesgos de continuidad del negocio de primeras, pero muchas organizaciones primero hacen el vía y después hacen riesgos, que eso no está mal hecho. Pero yo lo planteo de la forma en que primero identifiquemos riesgos, porque si yo identifico riesgos, voy a tener claridad de cuando haga el vía, qué debo tener en cuenta. Entonces, digamos que aquí mi convocatoria es a que primero hagamos riesgos y después implementemos el vía. Entonces, vamos a ver de esa forma cuáles son esos pasos para implementar el plan de continuidad del negocio. ¿Listo? Entonces, vamos con la primera parte. Vamos a hablar de los riesgos, que también tiene mucho de qué hablar cuando hablamos de riesgos. Cuando hablamos de riesgos, que es la primera parte. Los riesgos de continuidad del negocio son esos aspectos que debemos nosotros tener en cuenta, porque si yo no identifico riesgos de continuidad, pues no sé a qué es lo que tengo que respaldar o qué tengo que cubrir en la organización, a qué le tengo que implementar. Entonces, es un aspecto bien importante y es importante que yo haga un buen ejercicio de riesgos, que tenga en cuenta cuáles son esas variables que debo considerar para implementar riesgos asociados a continuidad. Entonces, cuando hablamos de los riesgos asociados a continuidad del negocio, debemos tener en cuenta estos factores que yo les coloqué acá, que son los factores de riesgos a tener en cuenta, y tenemos básicamente estos 5. Tecnología, procesos, infraestructura, recurso humano y proveedores. Con base en esos factores es que yo tengo que implementar, que yo tengo que analizar los riesgos de continuidad del negocio. Y hacia estos 5 factores, ¿hacia qué? Hacia la indisponibilidad de cada uno de ellos. ¿Qué pasa si están indisponibles estos 5 factores? Yo tengo que levantar esos riesgos asociados a eso. Y con base en ello, entonces, lo que yo miro acá en los riesgos de continuidad es, los riesgos de continuidad se deben identificar con base en la indisponibilidad de los factores de riesgos, asignando el siguiente orden. Entonces, lo que yo tengo que mirar cuando voy a implementar riesgos asociados a continuidad es sentarme, conocer el contexto de la organización. Después de que yo tengo claro el contexto de la organización, qué hace, cuáles son sus productos, sus servicios, tengo que empezar a mirar por cada uno de estos factores, qué es lo que pasa si esos factores no están disponibles, si presentaron falla, si no se pueden ejecutar o no están en la organización. Y se los pongo con un ejemplo aquí claro. Por ejemplo, si tomamos tecnología y estamos hablando de la indisponibilidad de tecnología, ¿qué pasa si la tecnología no está disponible en la organización? Pues grave. ¿O qué pasa si la tecnología falla? Pues grave. Yo tengo que definir qué controles voy a hacer desde la parte de continuidad para evitar de que la indisponibilidad de la tecnología se dé. Y si se llega a dar, ¿qué hago yo para que no vaya a afectar a mi cliente? ¿Qué hago yo para no tener impactos negativos hacia la organización? Entonces, desde ese punto de vista es que se deben mirar los riesgos de continuidad del negocio asociados a esa indisponibilidad que está inmersa en cada uno de estos factores. Y aquí les coloco una forma de hacerlo. Entonces, yo hago una identificación de riesgos, miro el número del riesgo, siempre tengo que tener codificados los riesgos, tengo que hacer una descripción, y aquí viene un punto bien importante porque muchas veces las organizaciones confunden la descripción de un riesgo con una causa del riesgo.
Entonces, muchas veces nos llenamos de una cantidad de riesgos que no tienen sentido cuando posiblemente todos esos riesgos que nosotros estamos delimitando, que estamos creando, posiblemente son una causa asociada a un solo riesgo. Entonces, eso se ve mucho en las organizaciones. Entonces, la idea no es llenarnos de riesgos, sino implementar riesgos que realmente eh, estén afectando a la organización y asociados a los factores, ¿cierto? Entonces, si yo voy a levantar, por ejemplo, un riesgo, entonces lo vamos a ver con otro ejemplo acá, el recurso humano. ¿Cuál es el riesgo acá si queremos hablar de la descripción? ¿Cuál será el riesgo? Indisponibilidad del recurso humano crítico de la organización. Eso es un riesgo. Y asociado a ese riesgo, pues vamos a tener muchas causas. ¿Cuáles pueden ser esas causas? Oiga, lo que nos está pasando. Una causa es el COVID-19, sí, señor. ¿Qué otra causa puede pasar? Una enfermedad. ¿Qué puede pasar? Un accidente laboral. ¿Qué puede pasar? Diferentes situaciones que son las causas para que el recurso humano no esté disponible. Y creo que esto se ha materializado hoy en día mucho con lo que, no, con lo que estamos viviendo. Entonces, aquí en el ejemplo del recurso humano, el riesgo es, la descripción del riesgo de acá es indisponibilidad del recurso humano. Esa es la descripción y a esa descripción yo tengo que asociarle diferentes causas, muchas causas si quiero, ¿cierto? Que me permiten identificar a qué le tengo que pegar con los controles para poder mitigar esa causa, para poder hacer frente a esa causa que me está causando ese riesgo que se me puede materializar, que es que el recurso humano no esté disponible. Entonces aquí les puse una serie de aspectos que debemos tener en cuenta, la descripción que les acabo de mencionar, la ubicación es muy importante. Los riesgos de continuidad del negocio se deben levantar, se deben definir por cada una de las sedes que tenga la organización, la ubicación donde esté la sede. ¿Por qué lo digo esto? Porque no es lo mismo el riesgo de indisponibilidad en una sede que está ubicada en una zona donde tiene, por ejemplo, alta sismicidad o que tiene, pueden presentarse diferentes temas asociados a temas ambientales como terremotos, como vendavales, como lluvias muy fuertes, ¿cierto? Como huracanes. Entonces, por eso es importante que los riesgos de continuidad estén definidos de acuerdo a las sedes, ¿sí? No es que lo vamos a hacer para todas las sedes, pero sí deberíamos hacerlo para las sedes principales, por decirlo así, para las sedes más importantes de la organización, las sedes físicas, ¿sí? Aquí también me refiero a las sedes como son los centros de cómputo, me refiero a las sedes como son los centros alternos de operación. Entonces, la idea es como que tengamos en cuenta esa ubicación de las sedes de la organización para de esa manera tener en cuenta los riesgos y los que apliquen transversal, pues no, los aplicamos de manera transversal sin importar la sede, pero sí habrá algunos riesgos que debemos tener en cuenta con base en la ubicación de la organización. El factor de riesgo, que es el que les comento acá, las causas, las consecuencias y hacer una calificación que ya será un ejercicio donde determinamos la probabilidad, el impacto, eso nos da un riesgo inherente y después aplicamos controles y nos dará un riesgo residual. Eso será parte del ejercicio que se maneje de cara a la implementación de riesgos. Pero sí es importante que tengamos en cuenta como punto importante de esta revisión de riesgos, que lo asociemos a los factores y a esos factores simplemente le definimos un riesgo que es un riesgo que es la indisponibilidad de cada uno de ellos y a esa indisponibilidad le podemos asociar diferentes causas. Eso es válido. ¿Listo? Eso es de la primera parte. Vamos a la segunda parte que es el análisis de impacto al negocio. Entonces, después de que yo he construido un ejercicio de riesgos al interior de la organización asociados a continuidad, voy a hacer el análisis de impacto al negocio, que es el segundo aspecto. El análisis de impacto al negocio, como les mencionaba, para mí es la columna vertebral del plan de continuidad. Es como los lineamientos asociados a que el plan de continuidad esté construido de una manera adecuada. En el análisis de impacto al negocio hacemos la identificación y medición del RTO y el RPO. Acuérdense que el RTO es cuánto es el tiempo máximo que puede estar la organización sin prestar un proceso, un servicio, antes de que genere impactos para la misma. Y el RPO está asociado a cuánto estoy máximo, cuánto puedo perder máximo de información, cuánto estoy disponible para perder máximo información. Entonces, estos conceptos son bien importantes y es importante que estén bien descritos al interior del análisis de impacto al negocio. Entonces, aquí lo que vemos es que el análisis de impacto al negocio
identifica los procesos o servicios de la organización y cuáles son esos criterios de recuperación en caso de que haya una indisponibilidad. ¿Qué debemos tener en cuenta para hacer el análisis de impacto al negocio? Debemos tener en cuenta un ejercicio que se llama previa. ¿A qué le llamo yo previa? El previa es una plantilla muy sencilla que debemos elaborar con el fin de poder sentarnos en la organización con cada una de las áreas y los procesos para aplicarle a todos los procesos de la organización esa plantilla inicial para que podamos descartar esos procesos que definitivamente consideramos que no son críticos, pero es importante hacer el ejercicio para tener la evidencia. ¿Por qué? Porque muchas veces las organizaciones lo que hacen es coger el mapa de procesos, su mapa de procesos y dicen, no, es que yo considero que este proceso no es crítico, no le hagamos vía a esto, y eso es claro, pero debo tener un sustento para decir que ese proceso no es crítico. Entonces aquí lo que yo les digo es que hagamos ese previa, que es una plantilla muy sencilla, donde yo me siento con los líderes de la organización, con los líderes de los procesos, de todos los procesos. Entonces habrá que mirar cuál es el mapa de procesos de la organización, pero aquí la idea es que nos podamos sentar con todos los procesos y hacer un ejercicio muy básico para definir con base en unos criterios qué considero yo que de verdad va a ser crítico o no en un proceso para continuar ahí sí con el análisis de impacto al negocio. Entonces ese previa va a ser un ejercicio bien importante que yo debo hacer, en el cual no me debo demorar mucho para hacer un barrido de cuáles procesos sí y cuáles procesos no voy a considerar dentro de mi análisis de impacto al negocio. Ya después hago el vía, que es a los procesos críticos, a los que de acuerdo al previa me dieron como que realmente los debo estudiar porque pueden ser procesos críticos. Luego hablamos de la determinación del impacto en el tiempo y que es parte de lo que vemos, determinación del impacto en el tiempo, que es asociado a de qué forma yo debo hallar el RTO y las variables de impacto interno y externo que debo considerar. Entonces aquí yo qué les he colocado. Les he colocado la forma en que yo debo hacer ese análisis de la determinación del RTO. Entonces, debo definir unas escalas de evaluación que son los impactos que puede tener la organización en términos a nivel interno o externo, y aquí defino unas escalas de tiempo. Entonces, ¿qué pasa si el proceso o el servicio no está disponible de 0 a 2 horas, de 2 a 4 horas, de 4 a 8 horas, de 8 a 24 horas, de 24 a 72 horas? Y en esa evaluación en el tiempo yo determino para cada uno de estos periodos cuál va a ser el impacto desde el término impacto legal, impacto reputacional, impacto operativo, impacto financiero, impacto de clientes. Por decirles estas variables que yo utilizo, pero ustedes pueden utilizar otras variables. Pero considero que estas son las principales que debo utilizar para hacer mi análisis de impacto al negocio. Y de acuerdo a esas escalas de tiempo, yo determino para cada uno de estas variables cómo me impacta en esos términos. Entonces yo puedo decir, en el término de 0 a 2 horas el impacto legal es 1, es decir, que es casi nulo, pero resulta que en el término de 4 a 8 horas mi impacto legal es alto, es decir, es de 4, porque seguramente en el término de 4 u 8 horas que el proceso no esté disponible, voy a tener un impacto legal debido a que me pueden demandar, tengo unos contratos, tengo asociado temas que me pueden afectar legalmente. Entonces, oiga, por ahí empiezo yo a definir cuál es mi RTO asociado a cada uno de los procesos. Entonces, este es un ejercicio que me permite determinar el RTO de una manera más práctica y entendible para saber en qué punto en el tiempo yo empiezo a tener esos impactos para que de esa misma manera empiece a considerar cuáles serán mis RTO. Y esto lo tengo que hacer en términos de el negocio, porque resulta que aquí cometemos el error de que muchas veces creemos que el RTO lo tiene que identificar el área de tecnología y no es así. Quien identifica los RTO es el área de negocio, que es la que tiene los contratos, conoce los procesos, conoce los servicios. No quiere decir eso que tecnología no lo conozca, pero el RTO debe ser hallado desde la parte de negocio y simplemente se debe alinear con tecnología. Yo identifico mi RTO y yo voy a tecnología y miro el análisis de impacto de aplicaciones y debo alinear eso con el RTO que haya definido la organización. Entonces, eso es muy importante. Entonces, aquí les muestro de manera muy sencilla las escalas que utilizamos y la forma en que debemos tener en cuenta ese análisis de impacto. Y aquí les estoy mostrando la estructura del vía, una pequeña definición de lo que debe tener una estructura del vía. Debe tener
criticidad de procesos, objetivos de recuperación, recursos críticos mínimos, volumen de operaciones, proveedores críticos, registros vitales, equipos de recuperación, como parte de lo que debe contener esa estructura del análisis de impacto al negocio. Y aquí les estoy mostrando, de esta manera les estoy mostrando cuáles son los entregables. Y a partir de cada una de las etapas les voy a mostrar cuáles son los entregables que se deben manejar desde la parte de continuidad para cada una de esas etapas. Entonces, aquí el entregable es el manual vía que incluya la metodología aplicada y el resultado de la misma. Entonces, ¿cuál es el consejo acá? Que cuando hagamos el vía, pues el resultado va a ser un manual o un informe asociado al vía, pero ese informe que hagamos del análisis de impacto al negocio debe tener la metodología que utilizamos, porque es importante que conozcamos qué metodología se utilizó, y el resultado de la aplicación del análisis de impacto al negocio, donde me va a mostrar cuáles son los procesos críticos, cuál es el RPO, cuál es el RPO, como todos esos aspectos asociados al análisis de impacto al negocio. ¿Listo? Y entonces mínimo debo tener estos entregables asociados a la definición del análisis de impacto al negocio. ¿Listo? Pasemos al siguiente. La tercera etapa, estamos hablando de las estrategias. Entonces, posterior a que yo he hecho un ejercicio de vía, muy juiciosamente, hago las estrategias. Las estrategias me están diciendo el cómo voy a recuperar yo el negocio en la organización. Eso me está diciendo las estrategias de continuidad. Entonces, las estrategias de continuidad están asociadas a ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en la organización? Entonces, aquí les estoy mostrando algunas de las estrategias. El CAO, que es el Centro Alterno Operativo. Teletrabajo, que estamos haciendo hoy en día. Los procesos operativos es una estrategia. El Centro de Procesamiento de Datos Alternos, que es el que llamamos Centro de Cómputo Alterno. Los backups es otra estrategia. Entonces, aquí el mensaje es que para definir las estrategias debo tener en cuenta, como resultado de las estrategias se puede realizar un documento que contenga escenarios asociados, estrategias de procesos críticos, guía práctica de estrategias responsables y lineamientos de estrategias. Entonces, ¿cuál es el mensaje acá? Que debemos hacer un documento muy práctico asociado a los lineamientos de estrategias que debe salir como resultado del análisis de impacto al negocio, y que esas estrategias me deben decir el qué voy a hacer. Entonces, yo voy a activar mi tecnología crítica, voy a activar mis backups, eso es lo que me debe definir, en este caso, las estrategias de continuidad. Y como entregable vamos a tener un manual de estrategias de continuidad, que así lo podemos definir, lo podemos implementar, y una matriz estratégica por escenarios. Eso es parte importante del resultado de las estrategias, donde me diga por cada uno de los escenarios que se me puede presentar, cuál será la estrategia que yo voy a aplicar. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. El siguiente paso, el paso número 4, hablamos de los planes de continuidad. Entonces, aquí en los planes de continuidad, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Qué planes contiene el plan de continuidad? Entonces, aquí los planes de continuidad me describen, como lo vemos acá, el cómo voy a ejecutar las estrategias de continuidad con un detalle y que está documentado. Entonces, ¿qué planes encontramos? El plan de emergencias, que ese en las organizaciones es manejado por el área de recursos humanos o por el área de salud ocupacional, el área que se encarga de estos temas, pero yo debo conocerlo y debo integrarlo al plan de continuidad, porque cuando se presenta una situación de continuidad, lo primero que activamos es el plan de emergencias. Entonces, yo debo estar muy alineado con el plan de emergencias, debo conocerlo y debe tener unas actividades, mi plan de recuperación asociados al plan de emergencias, que es lo primero que se activa. Los planes de recuperación de procesos para adelante y durante y después, eso lo debe contener los planes de continuidad. El plan de recuperación de desastres, que como lo mencionábamos es la tecnología, y el plan de administración y comunicación de la crisis, que son esas actividades, esos lineamientos para recuperar, para poder administrar eficientemente la crisis o la continuidad, que no me vaya a generar un impacto, que no se vaya a desmejorar, que no vaya a afectar la imagen de la organización. Eso es lo que busco con el plan de administración y comunicación de crisis, y allí debe estar definido unos roles y unas responsabilidades. ¿Y qué entregables tengo aquí para el caso de los planes de continuidad? Tengo un documento para cada proceso, un documento del plan de administración y comunicación de crisis, un manual DRP y un manual BCP. Esos son los planes y es como en lo que más debemos trabajar, porque tiene mucho tema de documentación, de implementación, de definición en cuanto a los planes. ¿Listo? Entonces eso es bien importante. La siguiente etapa, que es la etapa número 5, vamos a hablar de las pruebas de continuidad. Las pruebas son un aspecto bien importante de la continuidad del negocio,
Entonces tenemos que aquí cuando hablamos de pruebas tenemos 3 etapas: la planeación, la ejecución y el resultado. Y en las pruebas, digamos que son ejercicios que yo realizo para revisar cómo quedó implementado el plan de continuidad y revisar si realmente el plan funciona, ¿cierto? Esto me permite generar madurez frente al plan de continuidad. Entonces, en temas de pruebas, ¿qué debemos tener en cuenta? Que debemos hacer pruebas que generen valor agregado, que debemos comenzar de lo particular a lo general, es decir, no empezar con una prueba muy robusta o integral, sino empezar por componentes y después ahí sí hacer una prueba más integral asociadas al tema de continuidad. Hacer un adecuado plan de pruebas, es importante que lo tengamos en cuenta. Aprovechar las pruebas para poner en práctica o en prueba el plan de comunicaciones, el árbol de comunicaciones, eso es muy importante. Y de esta manera estamos abordando esos temas. Aplicar escenarios de pruebas que estén muy cercanos a la realidad, no alejarnos de la realidad, sino tener en cuenta escenarios que estén cercanos a la realidad. Y las pruebas no deben ser exitosas. Cuando vemos una organización que tiene pruebas exitosas, pues algo está fallando ahí, porque lo que buscan las pruebas es encontrar esas deficiencias o esos errores para poder mejorar. Entonces las pruebas deben tener oportunidades de mejora. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta. ¿Qué tenemos como entregables para el tema de pruebas? El plan de pruebas, que lo debemos desarrollar siempre, el informe de pruebas y los planes de acción asociados al resultado que tuve de las pruebas. Entonces, eso se debe tener en cuenta. Muy bien. El sexto paso y último paso de la implementación es la sensibilización y actualización. Entonces, después de que yo implemento todo el plan de continuidad, debe haber un proceso de sensibilización a todo el personal y de actualización, porque debo estar actualizando el plan de continuidad. Entonces, aquí importante, sensibilizar es muy diferente a capacitar. Y en el plan de continuidad del negocio yo ya no debo capacitar, eso se hacía antes. Ahora yo debo sensibilizar al personal. Entonces, la sensibilización es un proceso donde generamos conciencia y cultura en continuidad. Por lo que no debemos capacitar, debemos sensibilizar para que la gente se adapte y para que la gente se concientice de la importancia del plan de continuidad. Para sensibilizar debemos utilizar métodos prácticos que permitan que no desgasten al personal y hacerlo de forma muy dinámica. Entonces podemos hacer videos, podemos hacer publicidad, obras de teatro, incentivos, cuestionarios, conferencias, retiros, diferentes actividades que me van a permitir poder tener un eficiente proceso de sensibilización que le sirva al personal. Entonces, sensibilización también debemos emplear el tiempo necesario y los tiempos acordes para que el personal realmente tenga cultura en temas de continuidad. Y en la parte de actualización, pues la actualización se hace para la mejora continua. Entonces, la actualización del plan de continuidad se debe hacer por lo menos cada año de una manera periódica y esa actualización debe ser muy práctica con la ayuda del personal, no es desgastarnos nosotros como administradores o como dueños del plan de continuidad, sino que también las personas de la organización de cada uno de los procesos también hagan su actualización y sean partícipes de ese proceso de mejora continua del plan. Y que cada uno realice eso con base en sus roles. Y la actualización se hace con base en lo que es el ciclo PHBA, donde nosotros tenemos un proceso de mejora continua. Se debe tener en cuenta donde hacemos actuar, planear, hacer, verificar. Todo este proceso hace parte de esa mejora continua en la que vemos un plan de continuidad asociado a la implementación de un plan de continuidad que normalmente lo hacemos con base en la ISO 22301, que ustedes saben tuvo hace poco una actualización. Entonces, esa es parte de esos lineamientos donde hacemos un plan de mejoramiento continuo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, esos eran los pasos asociados a hablar del tema de continuidad, de la forma en que debemos implementar continuidad. Ahora vamos a hablar de qué hacemos con el COVID-19. Entonces, aquí lineamientos bien importantes asociados a cómo garantizar que la organización pueda funcionar y que no sabemos qué va a pasar porque ha generado mucha incertidumbre estos aspectos. Entonces, aquí, digamos, el lineamiento está asociado a que esta pandemia está impactando los negocios y ahora debemos pensar de forma diferente y adaptarnos. Por eso hablamos de resiliencia frente a lo que va a pasar, porque no sabemos qué venga aquí para adelante y seguramente no es la última pandemia que va a ocurrir, vendrán muchas otras cosas. Por eso debemos adaptarnos a estos cambios del entorno, a estos cambios de los negocios y pues con la continuidad del negocio, digamos que nos va a permitir y nos va a dar esas herramientas para hacerlo. Entonces, aquí es importante que
las organizaciones deben ir pensando en la virtualidad, es algo que ya se vuelve de moda, eso no era como antes que es que no podíamos hacerlo porque las políticas, porque el tema de seguridad de la información, pues los hemos visto obligados y seguramente muchas organizaciones no estaban preparadas para esto. Y ahora lo que está de moda es el teletrabajo. Entonces vemos que muchas organizaciones van a tomar esto que está pasando, el teletrabajo, como una de sus principales estrategias y seguramente esto les va a ahorrar costos, pero hay que mirar las implicaciones que tiene. Entonces, seguramente el teletrabajo se convertirá en una estrategia principal y real que se irá afinando y consolidando al interior de la organización. Entonces, hay que ya pensar en que hay que definir protocolos, hay que definir políticas para el teletrabajo, porque será algo que se va a seguir haciendo. No es que si terminó esta pandemia todos vamos a volver al trabajo, no, seguramente muchas organizaciones seguirán trabajando de esta manera y por lo tanto se deberá tener en cuenta ese tema, muy importante. El COVID ha cambiado nuestras vidas y la forma de los negocios y simplemente quien no se adapta, pues va a desaparecer. Por eso hablamos nuevamente de resiliencia. Y no solamente estos temas del COVID van a afectar a las organizaciones, van a venir temas asociados a emergencias sanitarias, temas ambientales, de cambio climático. Es decir, aquí el mensaje es que no solamente va a ser este tema del COVID, sino que vendrán otras situaciones que posiblemente van a afectar a las organizaciones y que vemos que ya lo están haciendo de una manera paulatina, como temas, por ejemplo, del cambio climático, como temas de desastres naturales, todo lo que vemos en las noticias, las cosas que están pasando a nivel mundial, todo eso está afectando a las organizaciones y por lo tanto debemos ser resilientes y adaptarnos y estar preparados para poder actuar frente a ese tipo de situaciones que nos pueden afectar en términos de nuestras organizaciones. Entonces, eso es bien importante. Entonces, ahí el mensaje con el tema del COVID-19 es que simplemente pues debemos adaptarnos a esta situación que no sabemos hasta cuándo estaremos de esta manera y los planes de continuidad deberán estar asociados y deben estar ajustados a tener estrategias para este tipo de situaciones y creo que así lo están viendo las organizaciones y se debe fortalecer el teletrabajo que es el que cubre este tipo de situaciones. ¿Listo? Bueno, en la siguiente vemos acá, vamos a hablar la continuidad del negocio, el futuro de la continuidad del negocio. Entonces aquí vamos a ver en el futuro de la continuidad del negocio, ¿qué es lo que vamos a ver? Las empresas están buscando temas de nube, la continuidad del negocio estará más integrada a los sistemas de gestión y la continuidad siempre va a existir. Entonces es un tema que nunca va a dejar de existir, así como si hablamos de seguridad de la información. Entonces, en términos de continuidad, pues siempre vamos a necesitar un plan B para estar bien preparados en los momentos difíciles. Entonces, es importante que eso lo tengamos presente y la continuidad del negocio debe hacer parte del día a día. No es que yo solamente voy a aplicar la continuidad del negocio porque se me cayó mi sistema, porque tuve una falla, una indisponibilidad. No, la continuidad del negocio debe hacer parte del día a día de las organizaciones y seguramente la continuidad va a apoyar algunas de las tareas, algunas de las actividades de la organización. Entonces debe verse como no es que si me pasó algo, entonces yo activo continuidad, sino la continuidad del negocio debe verse como ese día a día de las organizaciones en el cual debemos estar al tanto de qué está pasando, de nuestro contexto, de estar comunicándonos, de tener una estructura que me permita poder estar reportando a la alta gerencia lo que ocurre en la organización, que haya una comunicación asertiva, que esté actualizado, que tengamos documentación. Todos estos aspectos nos permiten poder tener y pensar a futuro en la continuidad del negocio y cómo la debemos manejar y la debemos integrar a otros sistemas de gestión, porque la continuidad del negocio lo debemos ver como un sistema de gestión de continuidad del negocio, no como un plan. Entonces aquí es bien importante que tengamos eso presente. ¿Listo? Eso era lo que quería mostrarles. Espero que por lo menos algo les haya quedado de esta charla. Agradeciendo por su atención. Digamos que el tiempo es reducido, entonces les agradezco mucho su atención y era un poco como lo que queríamos ver asociado al tema de continuar el negocio.
Andrés, muchísimas gracias por tu intervención, a todas las personas que se conectaron. Abrimos la etapa de preguntas. Vamos a tener solo 5 minutos porque nos extendimos un poco. Sabemos que ustedes también tienen otras cosas que hacer, otras responsabilidades, nosotros también. Entonces, la primera pregunta nos la hace Laura Milena Martínez y nos dice, ¿me podrías repetir, por favor, cuáles son los entregables de la etapa 5 que no te alcancé a escuchar? Ok, entonces los entregables de la etapa 5, cuando hablas de la etapa 5, estamos hablando de la etapa de, estamos por acá, la etapa 5 estamos hablando de las pruebas de continuidad del negocio. Entonces, los entregables de esa etapa, que es las pruebas de continuidad del negocio, son el primero, el plan de pruebas, porque yo tengo que tener un plan de pruebas. Entonces, es un documento que me dice cuál es el plan de pruebas, qué es lo que voy a probar, cuál es el alcance, cuáles son los recursos, qué debo tener en cuenta. Ese es el primer entregable. El segundo es el informe de pruebas. Yo debo hacer un informe como resultado de esas pruebas que hice. Y el tercer entregable es que ese informe de pruebas debe estar asociado a unos planes de acción. Siempre debo tener unos planes de acción, unas oportunidades de mejora, unas recomendaciones. Entonces, esos son los tres entregables: el plan de pruebas, el informe de las pruebas y los planes de acción asociados a esas pruebas. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Andrés, Ok, muchísimas gracias por habernos acompañado. ok, a ti muchas gracias. Excelente día. Y gracias a todas las personas que se conectaron. Recuerden que este webinar nosotros lo subimos a nuestra página web para que después vean las grabaciones por si de pronto les hizo falta algunas cosas y pues también los invitamos a que conozcan nuestras soluciones enfocadas en todo el tema de gestión integral de riesgos, gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo, seguridad de la información y nuestra nueva suite que es Compliance enfocada a todo el tema de cumplimiento normativo. Muchísimas gracias, que estén bien. Muchas gracias, muchas gracias. Adiós.